Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco de lo que es la fe. La fe que mueve el poder de Dios, mi hermano. La fe que absorbe y que libera el poder para que Dios nos pueda sanar. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer oyó que Jesús había llegado a la ciudad y ella tomó la decisión de ir, de buscar su sanidad. Ella ya tenía, dice la palabra, que tenía 12 años de estar sufriendo de un flujo de sangre, 12 años de estar siendo atormentada por esta enfermedad. Y ella tomó la decisión, creyó que Jesús la podía sanar. La duda, mi hermano, puede generar un problema para que recibas tu sanidad o tu milagro. No tienes que dudar, no tienes que decir, ¿será que puede o no puede? No, tú tienes que creer. Por eso es bien importante que nosotros hablemos de Jesús, que nosotros prediquemos el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Esta mujer había oído hablar de Jesús y eso era lo que a ella la tenía con aquello que estaba moviéndose dentro de ella, aquello que había oído decir de Jesús. Pues decían de que Jesús sanaba, de Jesús liberaba, de que Jesús oraba por los enfermos y eran sanos, de que Jesús echaba fuera a los demonios, y lo que decían de Jesús era algo grande, extraordinario, maravilloso. Entonces esta mujer había escuchado, había oído testificar, había oído predicar. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que predicar, tenemos que testificar, tenemos que ser bocina, tenemos que ser parlantes, tenemos que ser el medio de comunicación del mensaje de Jesús, llevar el evangelio de Jesús para que por medio de la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros testificamos y llevamos el mensaje, somos esas bocinas que transmitimos el mensaje de Jesús, otras personas van a recibir. Se va a activar la fe en las personas que nos escuchen. Esta mujer tenía un pensamiento a causa del testimonio que había escuchado de Jesús. Qué maravilloso. Ella tenía adentro de sí un pensamiento bueno, un pensamiento de fe. Y ella, cuando oyó que había llegado a su ciudad, ella dijo, ahora es cuando. Y se activó, se puso en movimiento por el pensamiento que ella tenía dentro de sí. La fe, hermanos, es la clave para entrar en contacto con Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, en el nombre de Jesús, sin fe es imposible agradar a Dios. Para que nosotros recibamos, tenemos que creer que hay alguien que tiene el poder de Dios para orar por nosotros, para echar fuera la enfermedad. Alguien que tiene el poder, alguien que tiene la unción para orar por nosotros y recibamos esa sanidad, recibamos ese milagro. En cada historia de la Biblia, de una u otra manera, mi hermano, está involucrada la fe. ¿Por qué? Porque en todo lo que hagamos, en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios hace y en todo lo que Dios
va a hacer y está haciendo, está involucrada la fe. No hay nada que podamos hacer sin fe. Incluso la oración sin fe no funciona, porque tenemos que orar creyendo que Dios nos va a escuchar, que Dios nos está escuchando. Tenemos que orar creyendo que hay Dios. Y si no creemos, no va a funcionar la oración. Por eso que en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Tenemos que tener fe. Ni siquiera la oración, mi hermano. Nada funciona sin fe. Entonces tenemos que tener fe para poder nosotros recibir lo que estamos buscando, recibir la sanidad. Ella decía, si tan solo, si toco el borde de su manto, seré sana. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención en el pensamiento de esta mujer. Una, que ella escuchó hablar de Jesús, y cuando ella escuchó hablar de Jesús, se activó dentro de ella este pensamiento de fe. Dos, cuando escuchó que Jesús había entrado en la ciudad, ella se puso en movimiento. Ella no se quedó sentada. Ella no se quedó esperando que Jesús fuera y la ministrara. Ella no se quedó allí esperando que la llamara como a Lázaro. Ella no se quedó allí esperando que fuera a su casa como a Jairo, que hiciera lodo allí y le pusiera en sus ojos para ser sana. Ella no se quedó esperando que Jesús llegara y la ministrara, que Jesús la ungiera, que Jesús dijera su nombre y su apellido para ir. Ella se puso en movimiento cuando escuchó hablar que Jesús estaba en la ciudad y fue. Se accionó, se puso en movimiento y buscó a Jesús porque ella quería ser sana. Es bien importante, mi hermano. Santiago, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra en el nombre de Jesús. Sin fe, la fe sin obra es muerta. Necesitamos accionar. Necesitamos ponernos en movimiento. Necesitamos, mi hermano, movernos en lo que estamos creyendo. Mateo 8:13 nos dice en el nombre de Jesús, como crees, así será hecho. Entonces, si nosotros creemos, si nosotros nos ponemos en movimiento, lo que estemos creyendo, lo vamos a recibir, lo vamos a tener. Pensamiento de fe. Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Este era el pensamiento de su mujer. Eso decía en su mente. Ella estaba alimentando, tenía pensamientos de fe, pensamientos que la ponían en contacto con el poder de Dios, que la llevaban a accionar, a moverse, a buscar a Jesús. Maravilloso la palabra de Dios, porque podemos ver que esta mujer creía. En su mente estaba trabajando un pensamiento bueno para conectarse, para poder ser sano. La mente, mi hermano, no se limpia mirando el celular o la televisión. Tu mente se limpia leyendo la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la única que puede tocar la mente, que es intangible. Intangible es algo que no se puede tocar. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos. Está la palabra de Dios, es la única que puede cambiar tu mente. La palabra de Dios es la única que puede cambiar tu pensamiento. La palabra de Dios es la única que nos puede dar los pensamientos que necesitamos para podernos conectar con nuestra sanidad, con nuestro milagro por medio de la fe, creyendo que es Jesús, creyendo que en Jesús está la sanidad. Esta mujer alimentaba ese pensamiento, alimentaba esa fe con su pensamiento. Ella creía que si ella iba y tocaba el manto de Jesús, iba a ser sana. Ella se puso en movimiento. Ella se puso en movimiento para recibir la sanidad. Ella no se quedó allí estancada. Esta mujer ella buscó la sanidad. El resultado de lo que tenemos en nuestro pensamiento es lo que vamos a manifestar y a ver. Hermano, nuestra mente es tan fuerte en lo que nosotros somos que lo que pensamos va a decidir cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a andar. Por lo tanto, tenemos que alimentar nuestra mente con pensamientos positivos, con pensamientos de Dios, leyendo la palabra de Dios. Si estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a tener pensamientos positivos. Hubo un estudio aquí en Estados Unidos que lo hicieron los científicos, donde estudiaron sobre lo que era el leer la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios una vez a la semana, ellos vieron de que no pasa nada. Si lo lee 2 o 3 veces, ellos vieron que como que hay cierto movimiento. Pero ellos vieron que si una persona lee 4 veces la Biblia a la semana, es eso que lee en la Biblia se penetra en su mente y comienza a cambiar, comienza a trabajar en la mente y comienza a actuar la persona conforme a lo que lee. Entonces, está comprobado por la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, de que la palabra de Dios es la que cambia la mente. Si me someto o tú te sometes a un periodo de tiempo donde solo vas a leer la Biblia y solo vas a orar y vas a buscar a Dios, lo que va a suceder es que vas a entrar en una comunicación muy grande y estrecha con Dios, donde vas a estar tú siempre conectado con Dios, porque la mente es la que controla lo que sucede en tu cuerpo, porque los pensamientos son los que ponen en movimiento lo que tú eres. Entonces esta mujer accionó su pensamiento tomando la fe. Ella se conectó por fe, con fe, creyendo que Jesús tenía su sanidad. En Lucas capítulo 8, versículo 46 dice la palabra de Dios que poder salió de él. Tenemos, mis hermanos, que creer que el poder de Dios solo se activa cuando hay una persona que cree que Dios lo puede hacer. En esta ocasión,
esta mujer creyó que Jesús podía sanar. Y ella creyó, y cuando ella creyó, accionó su fe y fue y tocó el manto de Jesús. Y cuando lo tocó, aspiró, succionó el poder que había en Jesús. Y ese poder se conectó con la fe de esta mujer y la sanó. Si tú crees que Dios lo puede hacer, activa tu fe, mi hermano. Esta mujer succionó el poder de Dios. Ella fue y succionó su sanidad. Ella fue sana porque cuando ella fue y tocó el manto de Jesús, ella se conectó. La fe, mi hermano, succiona el poder de Dios. La fe succiona la unción. La fe es como una extensión que tú conectas a la electricidad. Y cuando la conectas, tú pasas la electricidad de este lado para allá donde tú pones la extensión. Entonces, tu fe, mi hermano, tu fe, mi amigo, te va a conectar al poder de Dios. La fe la atrae el poder de Dios. La fe absorbe el poder de Dios. La fe es la que hace la diferencia entre la multitud. Había muchos, iban muchos allí. Había una gran multitud allí con Jesús, pero solo una persona absorbió el poder de Dios para ser sano. Mi hermano y mi amigo, lo que tenemos que nosotros hacer, no esperar que alguien vaya y nos ministre, que alguien vaya y nos ponga la mano. Tenemos que reaccionar, accionar la fe, nosotros actuar por fe para poder recibir. Dios está esperando que tú acciones tu fe, que te pongas en movimiento de fe para poder sanarte, para poder liberarte, para poder darte lo que tú estás necesitando. Una mujer dijo, aunque no me llame Jesús, yo voy a ir y voy a tocar el manto y voy a recibir mi sanidad. Yo voy a succionar el poder y voy a ser sano. Yo voy a accionar ese poder que trae Jesús para recibir mi sanidad. Y cuando ella lo tocó, dice la palabra de Dios que fue sana. Y Jesús, inmediatamente Jesús se detuvo y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Por qué? Jesús sabía que había salido poder de él. Y después dijo a la mujer, tu fe te ha sanado. Por tu fe has sido sana. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en ese momento a la mujer? Como creíste que yo te podía sanar, has recibido la sanidad. La fe hace que recibamos lo que creemos. Cuando escuchó esta mujer que Jesús había llegado a la ciudad, ella se puso en movimiento creyendo que Jesús la iba a sanar. La fe que tenía esta mujer absorbió el poder de Jesús para ella poder recibir la sanidad. La clave consiste que esta mujer reconoce quién carga el poder, quién tiene el poder. Muchas viudas habían en Jerusalén en tiempos de Elías, según Primera Reyes 17, capítulo 17, versículo 8 al 24. Dice que había muchas viudas en Jerusalén, pero a una lo envió Jehová, y esta no estaba en Jerusalén.
Esta viuda estaba en otro lado, porque ella sí creía en la unción, en el depósito, en el poder que Elías portaba, porque ella creía en la unción que portaba el profeta. Qué maravilloso. Miren cómo se conecta Elías con esta viuda. Dice el que esta viuda estaba en Sidón de Sireta. Ella estaba allí en ese lugar. Y ella era la que creía que Elías portaba el poder, portaba la unción. Jesús estaba diciendo esto porque era lo mismo lo que le estaba sucediendo a él cuando él llegó al lugar de donde él era, de Nazaret. Y él quiso sanar, quiso liberar a las personas, quiso sanar a la persona en ese lugar, pero no creían en él, no creían en el poder que él portaba, en la unción que él andaba. Estas personas en ese lugar no creían en Jesús, y como no creían en Jesús, Jesús no los sanó. No hizo muchos milagros ahí en ese lugar. Y entonces era lo mismo que le pasó a Elías. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 27 dice: en el nombre de Jesús, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Miren cómo pasó esto. Naamán creyó por una muchacha que le comenzó a hablar. Naamán creyó de que en Israel había un profeta que lo podía sanar. Ahí está la historia en 2 Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. Esta muchacha le dijo a Naamán que en Israel había un profeta que lo podía sanar. Él creyó y le dijo al rey de Siria. El rey de Siria le dio una carta para ir al rey de Israel. Y cuando él fue al rey de Israel, el profeta escuchó que ahí andaba un sirio, un hombre que no era israelita, que creía que él portaba la unción, que él portaba el poder de Dios para sanarlo. Y dice que lo mandó llamar Eliseo y vino y le dijo que hiciera. Y este hombre fue y lo hizo y fue sano de la lepra. Y no era israelita, no era del pueblo de Dios, era un pagano. La viuda tampoco. Ellos eran paganos, eran gentiles, no eran del pueblo. Pero ellos creyeron que estos profetas portaban el poder para sanarlos. Es bien importante que nosotros creyamos, que nosotros tengamos la certeza de que Jesús tiene el poder y que en el nombre de Jesús vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir el milagro. Lo que Jesús estaba explicando, que la causa que los leprosos no recibieron sanidad es porque no creyeron en lo que el profeta portaba. Pero este sirio sí creyó en lo que el profeta portaba. Entonces, mi hermano y mi amigo, si tú crees que hay un hermano que tiene el poder y que si él ora por ti vas a ser sano, o hay un predicador, o en tal iglesia, si vas a ese lugar vas a recibir la sanidad, súbete a tu carro y ponte en movimiento y ve a ese lugar, ve dónde está ese hermano predicando, ve dónde está ese pastor predicando, dónde está ese predicador predicando, porque cuando tú llegues a ese lugar, tu fe se va a conectar con el poder de Dios y vas a recibir la sanidad, vas a ser sano. Lo que necesita mi hermano, lo que necesitamos es creer. Lo que necesitamos es la fe y poner esa fe en obras, en movimiento, ponerte en movimientos, creyendo con un pensamiento
positivo de que Jesús es el que te va a sanar, de que Dios te puede sanar de esa enfermedad, de que Dios te puede sanar de esa que te atormenta, que Dios te puede liberar de la diabetes, del cáncer, de la enfermedad que sea. Dios te puede sanar, pero tienes que activar tu fe con pensamientos positivos de que Dios es el que te va a sanar, y así podrás tú recibir tu sanidad. La clave está en creer que Dios tiene el poder para sanarte y que Él lo va a hacer. Dios te bendiga.